Hola a todos, ¿cómo están? Este es como una continuación de Oniria porque todo comenzó con unos comentarios acá y me dan a entender que este problema que yo venía hablando hace tiempo, si ustedes se acuerdan con los análisis de la cofradía, con los análisis que hemos hecho los reworks de primer bloque, eh, qué hacer con las cartas que tienen mismo nombre, misma habilidad. Que también en el tema de los arquetipos estuvimos viendo porque habían cartas que tenían el mismo nombre, pero diferentes stats, diferentes habilidades, pero mismo nombre. Entonces, aquí vamos a hacer un pequeño análisis por donde vamos a ver dónde comienza todo. Pero hablando de ratas, voy a comenzar con una errata de crónicas. Generalmente en época Salo surgieron dos erratas muy importantes. Una era de el pecado original SP y la ira de Dios. Más que una mejora, fue una errata porque hubo un problema ahí. Miren, por ejemplo, el pecado original SP original, el que tenemos todos, tenía cortada la habilidad. Se había comido todo lo que era la anulación. Cortaron el tema de anular una carta que no sea oro, buscar cartas, copias de esa carta en la zona de juego del dueño y removerlas. Carta rotísima. Pero sin esa era como cuando juegues esta carta, reduce su coste y no te pueden. Y anular esta carta cuesta un oro adicional. Listo. Y no hacía nada. O la ira de Dios, que es casi lo mismo. Entonces, esos son ratas que salieron en mazos. Me acuerdo que fue para el lanzamiento vikingo en el mazo avanzado, en el experto. Total de que salieron como ratas de último momento. Pero aquí ya tenemos una rata fija. O sea, está la intención de hacer una errata, una carta que obviamente salió mal. Pero ¿qué pasa con las erratas de cartas de misma edición? Y acá tenemos, por ejemplo, el Amikiri, que Amikiri salió lanzado como Fairy iba a decir Kamigawa, eso es de Magic, Buchido, Sol Naciente, por ahí, por esa época. Y en Tierra Austral se lanzó la misma versión, que hace prácticamente lo mismo, pero que tiene relámpago. Y bueno, bueno, eh, y destierra talismanes, obviamente. O sea, tiene es su actualización, su errata. Y esto es una publicación de 5 años atrás, es del 2020. ¿Qué pasa? Que si uno se va a los comentarios... Ay, no me sale, no me sale, no me sale, no me sale. Bueno, si va a los comentarios, hablan acerca de lo mismo. Y volviendo acá, alguien habla acerca del DAR, que por si acaso podría ser un día solo análisis de los DAR, o un video más explicativo más que analizar. Eh, Aquí habla del DAR de septiembre del 2024, página 16, apartado copia. Ya, nos vamos acá. Y tenemos todos los DAR hasta ahora. Y los más actualizados, por ejemplo, son los de 2024. Curiosamente, los de primera era y primer bloque son los de 2021. A menos que este de 2022 sea de algo. Y nos vamos al DAR que nos corresponde, que es podríamos decir el más completo y de hecho el que podría servir de base en este caso, en este apartado, porque te habla de las copias. En la construcción del mazo, las copias de una carta son la cantidad de cartas con el mismo nombre. Normalmente son 3, salvo que te diga que sea una carta única o salvo que sea de habilidad mercenario. Pero eso se explica, por ejemplo. O, por ejemplo, la misma habilidad de los 7 enanos. Así que eso ya se entiende que una construcción corresponde a 3 cartas, 3 copias de una carta con el mismo nombre, pero hay excepciones. Pero esa excepción tiene que estar escrita en la carta. La carta única tiene como habilidad carta única. La carta errante puedes tener más de una copia, las 3 copias, pero en juego una sola. Eso ya es otro tema.
Y las mercenarios puedes tener más de 4 copias en tu mazo. Durante el juego, no, durante la construcción de mazo se consideran copias todas las cartas que tengan las mismas características de juego, es decir, nombre, coste, fuerza, habilidad y otras características de juego. Estas son las reimpresiones. Por ejemplo, como vimos el invocar anfibio original con el invocar anfibio que vimos ahora. Son la misma carta, solo que hay diferente edición. O el mismo Amikiri. No, tengo otro ejemplo, la Namu. Namu que salió en Rebelión. Pongámosle que Rebelión. Y salió una por Dominio. Son la misma carta, solo que en diferentes periodos. Los Adapa que nos salió en Sumeria, Rebelión, en ese periodo de Bloque Furia, y se lanzó una reedición en Contraataque. Bueno, esos son. Pero sin embargo pueden existir dos o más cartas con características distintas que tengan el mismo nombre. En estos casos debes elegir cuál de las versiones ocupará en tu mazo, pero no podrás usar las dos cartas con el mismo nombre en tu mazo. O sea, tienes que elegir. Hay un tema aquí, yo voy a usar un ejemplo de primera era, me parece que el Ninfa. Bueno, voy a colocarlo, pero la original pedía coste 1, el reprint coste 3. No puedes elegir una y una, tienes que ser las 3 copias de una versión o 3 copias de la otra, no mezcladas. Durante el juego es considerada una copia cada carta con el mismo nombre, incluida la original. Es decir, una carta se ve a sí misma y a todas las demás cartas con su mismo nombre como copia de sí misma. Las cartas con el mismo nombre se consideran cartas de la misma copias de la misma carta, aunque no coincidan sus demás características. Cuando una carta sale del juego se considera una copia distinta a la carta que está en juego, independiente si va a una zona pública o privada. Cuando una carta se convierte en una copia de otra, esa carta gana todas las características, esto es con Odur, por ejemplo, del juego a la carta que copia. Las nuevas características reemplazan a las originales. Ya. O sea, aquí ya tenemos la respuesta. O sea, por ejemplo. ¿Por qué digo esto? Porque si tú te vas al dar, por ejemplo, este es el de primera era, julio de 2021. Si hay uno más actualizado, me lo dicen, me lo comparten. Ese es el apartado de copias. Este es un apartado de copias muy explicativo. Este es simple. Y curiosamente, primera era tiene la cantidad de reprints más grandes. Ya vimos que tenemos 3 Alicanto de diferentes ediciones. Tenemos el original sin habilidad, tenemos el de la cofradía que tiene una habilidad, y tenemos el de las colecciones legendarias que tiene otra más. O vimos ya los web. Bueno, no voy a extenderme porque sería como retomar los videos que ya hemos visto, pero fácilmente en primera era puedes tener 4 cartas de la misma, con el mismo nombre pero diferentes habilidades. Entonces, esto es lo que necesita también Mitos. Arreglar habilidades, arreglar su dar. O si nos vamos, por ejemplo, al de primer bloque, también tenemos nuestras excepciones. Por ejemplo, ya en primer bloque hay algo más interesante, porque cuando hablamos de tener condiciones de una copia de una sola carta, si nos vamos por acá, cartas que ya sean por su propia habilidad, pero acá, si en algún momento del juego se encontraran 2 o más copias de una carta con el mismo nombre y que posean dicha habilidad, el controlador deberá resolver mediante esta acción dejando una copia en juego y poner en el cementerio su dueño las copias restantes. Y que posean dicha habilidad. O sea, por ejemplo, en un hipotético caso, porque tenemos a Oberon, tenemos Titanias, si fueran errantes, en un formato eterno, ponte tú, podríamos tener las dos, porque comparten el nombre, pero no por ser las mismas habilidades. Si hubieran sacado un Rey Arturo Pendragón en, por ejemplo, esta nueva edición que hubo, nueva edición ya lleva años, en el Furia Extendido, si hubieran sacado un Rey Arturo Pendragón y hubiéramos tenido un formato unificado que abarcara todo, podríamos tener perfectamente los dos Rey Arturo, porque uno me pide tener un Rey Arturo Pendragón en el juego.
Esto según un tecnicismo del DAR, porque nos dice y que posean. Podría ser o que posean la misma habilidad también. No sé, hay un par de lagunas ahí. Pero por eso, si uno se toma el tiempo de ver estos DAR, lo mejor que podría hacer es que el DAR de septiembre de 2024 del año pasado para Imperio se podría aplicar para los demás. Salvo algunas correcciones, salvo algunas cosas que se podrían hacer entre medio, pero como se ve, eso podría solucionar en gran parte el problema que tenemos, por ejemplo, como dije, con los 3 alicantos, con los 4 Webadan o con cada carta que está saliendo ahora. Y como les digo, estos son reprints, porque si la empresa tuviera las ganas de hacer por ejemplo, una rata, ya tendríamos en la siguiente siguiente edición, una rata con la carta correspondiente que solo se podría ocupar. Uno diría que es un mal uso de espacio, pero podríamos usar el sistema que tiene Magic, que por un lado tenemos una carta, una ficha, y por el otro tenemos información de los mazos, información de las etapas del juego, o sea, se podría usar algo como informativo. En vez de estar usándolo en un oro que a veces no tiene mucho uso, se podría usar en algo como eso, una rata o carta informativa o fichas. Y bueno, eso sería. En el siguiente video vamos a ver los análisis de los DAR, pero voy a ver cómo lo voy a hacer, si es como exposición o como lo que estoy haciendo ahora, que es un análisis. Bueno, en eso quedamos. Nos vemos.